Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1, el link de Patreon se encuentra en la descripción. Sin más, continuamos con Shadowhack, que la disfruten. Capítulo 361. El umbral de 3000 puntos de contribución. Entonces su nombre es Noche. ¿Es su verdadero? Lee Jun-moo no prestó atención a las personas que se burlaban de él. Pronto, la mujer vestida de negro se apartó de él, lo que permitió que Lee Jun-moo se calmara, y su mente regresó al manuscrito de 4 fuentes en su stand. Apenas había alargado la mano para elegir uno de ellos cuando una mano de color negro metal lo detuvo. ¿Qué? ¿No puedo echar un vistazo? Lee Jun-moo quedó perplejo al ver que la que lo detenía era precisamente la mujer vestida de negro. No puedo hacerlo, dijo. Si ni siquiera puede leer el resumen, ¿por qué alguien lo compraría? Al menos necesito saber la calidad de estos manuscritos originales. Se puede ver el resumen, pero primero debe pagar 3000 puntos de contribución, dijo la mujer vestida de negro sin ninguna inflexión en su voz. ¿Qué? Esta vez, Lee Jun-moo estaba realmente sorprendido. No había esperado que en realidad hubiera una persona así en este mundo que se entregara a sus fantasías salvajes hasta el extremo. Para un vistazo al resumen, pidió 3000 puntos de contribución. No era de extrañar, entonces, que todos solo miraran los otros libros en su tienda, pero nadie miró los 4 manuscritos originales. Después de todo, aparentemente había una condición no escrita que estaba fuera del ámbito de la razón. Lee Jun-moo no fue resignado y preguntó con un poco de esperanza. Si le pagara los puntos de contribución, pero decidiera que no quiero comprar nada, ¿qué pasaría en ese caso? No serán devueltos. Los 3000 puntos de contribución son para ver el resumen y no serán considerados como el pago inicial, respondió la otra parte de manera justa. Al instante, Lee Jun-moo quedó atónito e incapaz de responder. 3000 puntos de contribución fueron solo por ver el resumen de los manuscritos originales. Independientemente de si la persona lo compra o no, lo intercambia o no, no todo estaba relacionado. Ninguno de los otros que se encontraban cerca encontró esto inusual, ya que parecía saber sobre las reglas de la mujer vestida de negro. Sin embargo, las siguientes acciones de Lee Jun-moo los dejaron atónitos. Muy bien, aquí hay 3000 puntos de contribución. Nadie había esperado que apareciera un idiota en este mundo que sorprendentemente aceptaría pagar 3000 puntos de contribución solo para echar un vistazo a los resúmenes de algunos manuscritos desconocidos. Todos habían pensado que este tipo de escena nunca sucedería. Independientemente de cuánto tiempo haya esperado esta mujer vestida de negro, nadie sería engañado. Sin embargo, tal persona realmente apareció. Todos de repente miraron a Lee Jun-moo con lástima y envidia. Si sus miradas pudieran hablar, sin duda estarían diciendo que era un idiota con el dinero. Incluso la mujer vestida de negro no había esperado que apareciera alguien que aceptara gastar 3000 puntos de contribución solo para echar un vistazo a los resúmenes de sus manuscritos originales. Estuvo distraída durante bastante tiempo, antes de sacar su baldosa inscrita para recibir el pago de Lee Jun-moo. Las baldosas inscritas utilizadas por los expertos en flujo eran en realidad productos tecnológicamente avanzados, que Lee Jun-moo había notado hace mucho tiempo. En todo el mundo de Origin, no parecía haber la menor tecnología o electricidad utilizada, pero el mosaico inscrito era en realidad un elemento tecnológicamente avanzado. Además de la gente común que usaba monedas de arena de plata y gránulos de oro, los expertos en física y no flujo usaron puntos de vida y puntos de contribución para el comercio. Ambos no tenían ninguna existencia material y solo se registraron en las fichas inscritas. Independientemente de cuánto requiera el usuario, podría transferir esa cantidad con solo un pensamiento desde el mosaico después de ponerlo en contacto con el mosaico inscrito de la otra parte. Lee Jun-moo no sabía por qué un producto tecnológicamente tan avanzado como este aparecería en Origin World. Solo podía pensar en la posibilidad de que las personas que ocupaban los puestos más altos en Origin World suprimían meticulosamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología en este mundo. Después de entregar los 3000 puntos de contribución, a Lee Jun-moo no le importaba lo que los demás pensaran de él. Tenía sus razones para actuar como un idiota. Primero, la posibilidad de encontrar manuscritos originales era demasiado rara. Por el momento, tenía más de 300 dioses simios bajo su control, pero no tenía los métodos de cultivo adecuados para aumentar su fuerza. Segundo, el sistema le había informado que el papel de estos manuscritos originales tenía más de 10.000 años. Una vez que Lee Jun-moo escuchó eso, no estaba dispuesto a perderlos.
Si su apuesta fuera incorrecta, simplemente perdería 3000 puntos de contribución y eso es todo. Tenía un método secreto para refinar el crotón en sus manos, por lo que 3000 puntos de contribución terminarían como una cantidad insignificante para él en poco tiempo. Después de pagar el precio, la mujer vestida de negro no le impidió mirar los resúmenes. Cuando Lee Junmu los leyó uno por uno, se quedó cada vez más asombrado. Aunque no podía ver el contenido completo, solo los resúmenes al frente, cuanto más leía, más se conmocionaba. De repente descubrió que su pensamiento había estado equivocado. Los 4 manuscritos originales sorprendentemente no eran la basura del nivel más bajo. Pero eso planteó otra pregunta. Ya que no eran los manuscritos de la fuente de basura de nivel más bajo, ¿por qué esta mujer vestida de negro los vendía aquí? ¿Podrían los nativos del mundo de origen ser tan extravagantes que podrían vender casualmente tales manuscritos que podrían convertirse en la base de una secta? ¿Y no solo uno sino 4 de ellos? Después de una cuidadosa observación, descubrió que los 4 manuscritos formaban sorprendentemente un conjunto de herencia. El primer manuscrito fuente se llamaba Cultivo Profundo del Dragón. Su nombre sonaba simple, pero una vez que Lee Junmu miró el resumen detallado, se dio cuenta de que se trataba de una habilidad de flujo mortal que poseía un poder extraordinario. Según el resumen, el creador consideraba al usuario de esta habilidad como un dragón que acechaba en lo profundo del abismo. Una vez que se elevara, conmocionaría las 4 llanuras y dominaría los 8 aspectos. Cultivar esta habilidad le permitiría al usuario absorber una parte de la energía de flujo del enemigo de su ataque y usar la revolución especial de esta profunda energía del dragón para unirla al cuerpo de uno por un tiempo. Esa energía se almacenaría en el área naval del usuario hasta que alcanzara un cierto límite y luego se utilizaría en un solo disparo. Por lo tanto, el uso de esta habilidad permitiría al usuario absorber tanto la energía de flujo del enemigo como usarla para contraatacar. Según la descripción general, esta habilidad poseía una cierta cantidad de capacidades defensivas, así como la capacidad de aumentar explosivamente la energía. Una vez que la energía almacenada explotó, el formidable poder liberado sería extremadamente asombroso. Sistema, analiza el grado de esta profunda energía del dragón. Lee Junmu no se atrevió a mirar más. Como un indicio de duda surgió en su corazón, volvió a recoger el segundo manuscrito fuente que se llamaba Profundidad del Dragón Profundo. Las mismas 2 palabras al comienzo de esta habilidad proporcionaron una confirmación adicional de la coyuntura de Lee Junmu. Después de un análisis cuidadoso, descubrió que el cultivo del dragón profundo y la fuerza del dragón profundo se complementaban entre sí. Si el cultivo del dragón profundo absorbió la energía de flujo del enemigo y lo ató al cuerpo de uno hasta alcanzar una cierta cantidad y se usaría para un contraataque explosivo, entonces la fuerza del dragón profundo lo reforzó. Capítulo 362. Incluso si cuesta un brazo y una pierna. El modus operandi de Profound Dragon Strength fue bastante similar al de Profound Dragon Cultivation. La única diferencia estaba en la energía de flujo utilizada. La cultivación del dragón profundo utilizó la energía de flujo del enemigo mientras que la fuerza del dragón profundo utilizó la propia. Esto podría usarse para explotar con una gran cantidad de energía, lo que lo convirtió en una habilidad bastante buena. Pero si se usara solo, esta habilidad no podría considerarse tanto. Incluso sin el análisis del sistema, Lee Junmu podría estimar que definitivamente no superó la calificación B. Pero si la fuerza del dragón profundo se usó para proporcionar asistencia al cultivo del dragón profundo, entonces su grado combinado aumentaría a uno que Lee Junmu no podría estimar. La habilidad que usaba la energía de flujo del enemigo así como la propia era simplemente como una fantasía salvaje. Anfitrión, el resultado del análisis ha salido. Si los resúmenes de las 2 habilidades no son exagerados, entonces el cultivo del dragón profundo es una habilidad de grado B y la fuerza del dragón profundo es de grado C. Pero ambos utilizados juntos pueden producir efectos equivalentes a los de una habilidad de grado SS. Al final del análisis, incluso el sistema sonó un poco sorprendido. ¿Estás seguro? ¿Cómo podría ser tan grande la diferencia? ¿Habilidad de batalla de grado SS? Después de escuchar el análisis del sistema, Lee Junmu no pudo evitar gritar de sorpresa. La habilidad de grado A utilizada junto con una habilidad de grado C podría producir los efectos de una habilidad de matar de grado SS. Esta especulación fue de hecho demasiado asombrosa.
Si esto era cierto, entonces Lee Junmu estaba seguro de que cuando el cultivo del dragón profundo y la fuerza del dragón profundo se usaron juntos, se produjo un cambio cualitativo desconocido debido a algún método de rotación desconocido. El grado SS ya era equivalente a los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano Sol que Lee Junmu había cultivado anteriormente. Aunque extremadamente desconcertado, se dirigió hacia el tercer manuscrito fuente que se llamaba Profundos Pasos del Dragón. Las dos primeras palabras fueron iguales. A partir de ese momento, Lee Junmu estaba seguro de que esos manuscritos originales eran ciertamente una herencia de la persona que los creó. Y ese creador era definitivamente un talento raramente visto, porque de lo contrario, este conjunto de manuscritos originales no habría sido calificado también por el sistema. Profundo Dragón Street fue similar a los dos manuscritos fuente anteriores. En términos simples, esta habilidad era solo una habilidad de paso de flujo mediocre sin movimientos extraños y era como máximo de grado B. Pero, ¿qué pasaría si se usara junto con cultivo del dragón profundo y fuerza del dragón profundo? El resultado dejó incluso perturbado el sistema. Era sorprendentemente de grado SSS. Debe saberse que incluso con el sistema y una gran cantidad de elementos espaciales, Lee Junmu solo podía intercambiar 3 métodos de cultivo de grado A por uno de grado S, o tal vez grado SS si tenía suerte. En cuanto a la probabilidad de grado SSS, fue minúsculo. Se requirieron 3 métodos de cultivo pico de grado A y una gran cantidad de suerte, ya que los 3 métodos de cultivo tenían que ser compatibles entre sí. Si hubiera el menor problema de compatibilidad, el resultado final no alcanzaría el grado SSS. Pero incluso si Lee Junmu obtiene un método de cultivo de grado SSS, entonces ¿qué? Solo obtendría un globo de transmisión de cultivo de un método de cultivo de grado SSS y no el manuscrito fuente. Por lo tanto, estaba muy sorprendido por dentro. Sorprendentemente, había descubierto una combinación de 3 métodos de cultivo que eran equivalentes a un método de cultivo de grado SSS, e incluso estaban en forma de manuscrito original. El resumen de Profound Dragon Steps fue muy simple. Si el usuario se moviera de acuerdo con el trabajo de pies especial y rotara su energía de flujo de acuerdo con la ruta especial, sus piernas podrían extraer una cierta cantidad de energía de flujo geocéntrico. Si esta energía de flujo geocéntrico se usara junto con el cultivo del dragón profundo y obtuviera ayuda de la fuerza del dragón profundo, entonces el poder combinado alcanzaría instantáneamente un grado SSS. Según el análisis del sistema, la energía de flujo producida por la combinación de los 3 sufriría un cambio cualitativo. Cuando se combinaron 3 poderes de naturaleza diferente que se movieron a través de 3 conjuntos de caminos diferentes, su poder alcanzaría el nivel de la energía del trueno de la llama de Lee Junmu. Por lo tanto, podría considerarse como una fuente de energía que se acerca al nivel divino. En ese instante, Lee Junmu no se atrevió a pensar mucho y rápidamente se movió hacia el cuarto libro. Este no tenía el nombre de dragón profundo, lo que hizo que Lee Junmu diera un suspiro de alivio. Después de todo, la combinación de los 3 manuscritos fuente anteriores ya era bastante sorprendente. Si el cuarto manuscrito fuente hubiera aumentado aún más el poder combinado, ¿lo aceptaría el mundo? El sistema había verificado que estos manuscritos originales tenían al menos 24.312 años, pero Lee Junmu aún no se atrevía a asegurarse de que los resúmenes fueran idénticos al contenido que contenía. El cuarto manuscrito se conocía como técnica de punto de flujo de nutrición meridiana. Cuando Lee Junmu leyó su nombre, su corazón comenzó a latir salvajemente. El cuarto manuscrito original fue el más fácil de entender. Su nombre era extremadamente ordinario, e incluso se podría decir que este manuscrito original ni siquiera se podía llamar como uno, sino como una especie de técnica secreta. Sin embargo, el corazón de Lee Junmu siguió latiendo locamente al notarlo. No se atrevió a creer que después de los manuscritos fuente anteriores que pertenecían a la serie Profound Dragon, encontraría un manuscrito tan ordinario. ¿Por qué había pasado los últimos meses trabajando duro para refinar el grano de energía? Su objetivo era solo uno, obtener suficientes puntos de contribución para comprar una técnica secreta de fortalecimiento de puntos de flujo. Hoy había venido para alcanzar exactamente este objetivo. Sin embargo, había encontrado algo aún mejor que lo que había estado esperando. Lee Junmu lo abrió con impaciencia para echar un vistazo, y después de un largo rato, suspiró y volvió a levantar la cabeza. Justo cuando levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de la mujer vestida de negro. Las fluctuaciones en tu corazón fueron bastante grandes, dijo Knight con calma.
¿Qué necesitas a cambio de ellos? Lee Junmu preguntó sin rodeos. No se molestó en ocultar el hecho de que los quería ya que la persona que los vendía ya lo sabía. Lee Junmu se preparó mentalmente de que incluso si le costaba un brazo y una pierna, tenía que tener en sus manos estos manuscritos originales. Si puedes salvar la vida de cierta persona, entonces es tuya. El límite de tiempo es de 3 días. La respuesta de la mujer vestida de negro sorprendió a Lee Junmu. Inesperadamente, no era un artículo o puntos de contribución, sino una vida que ella quería a cambio. Capítulo 363. Clan Hall. Hall Mountain Island estaba ubicada a 1800 kilómetros al oeste de Blue Moon Island. Aunque era parte del territorio de este último, la gente rara vez iba allí. Había un clan de aborígenes primitivos que residían en esa isla que se hacían llamar el clan del Salón. En el ilimitado Origin World, aparte de los nativos, también había muchos clanes de aborígenes de la raza humana. Habían preservado sus varias decenas de miles de años de tradición, desde nunca abandonar sus territorios hasta beber sangre cruda y adorar hogueras como dios del fuego. Habían sido 1086 clanes aborígenes hace mucho tiempo, pero después de pasar por el largo río del tiempo, la mayoría estaban al borde de la extinción, con solo 2 o 3 de sus miembros restantes. Había aproximadamente unos 200 clanes aborígenes que aún podían preservar su condición de clan. Y el clan del Salón era uno de esos 200. Tenían habilidades extrañas y gran coraje. Los miembros del clan del Salón también poseían fuertes instintos de batalla primitivos, así como una unidad inigualable. Por lo tanto, incluso Blue Moon Island no había podido eliminarlos cuando ocupaba una región de su territorio. No era que Blue Moon Island no lo pensara, sino que no tenía la fuerza suficiente. Afortunadamente, los clanes aborígenes del mundo de origen generalmente no salieron de su territorio donde se habían establecido durante varias generaciones. Por lo tanto, Hall Mountain Island se consideraba básicamente como el territorio del clan Hall. Por lo general, ni los pescadores ni la gente de Blue Moon Island cortejarían el desastre al pisar esa isla. ¿Qué tan lejos estamos? En este momento, Lee Junmu estaba sentado en una enorme serpiente demoníaca. Hace 2 días, después de aceptar la solicitud de Knight en el salón de contribuciones de Blue Moon Island, los dos se habían ido en un viaje, acelerados independientemente de si era de día o de noche. El límite de tiempo de la noche era de 3 días, pero justo mientras corría a la isla Hall Mountain, ya habían pasado 2 días y 2 noches. Y esto fue cuando estaban usando una bestia de la enorme categoría para viajar. De lo contrario, la línea de tiempo de 3 días hubiera estado lejos de ser suficiente. Lee Junmu estaba extremadamente ansioso en ese momento. Según la lógica, él era el rescatador y, en lugar de él, la persona que lo contrató debería estar más ansiosa. Pero después de escuchar el asunto de Knight, Lee Junmu no pudo calmarse. La razón era que ella ya había estado en el salón de contribuciones durante muchos días. El límite de tiempo de 3 días estaba allí solo para probarlo. Era simplemente que la persona enferma no podía esperar más. Después de luchar durante tantos días, solo les quedaban 3 días más. Si esa persona enferma murió antes de que Lee Junmu llegara allí, entonces no habría forma de que él tuviera en sus manos los 4 manuscritos originales. Después de todo, fueron entregados a Knight por sus compañeros de clase para buscar ayuda. La persona que poseía la autoridad final no era Noche. De hecho, ni siquiera había abierto los resúmenes de los 4 manuscritos originales. Lee Junmu no podía entender a esta misteriosa mujer que nunca reveló sus verdaderos colores, pero cada vez que la miraba a los ojos, su corazón latía locamente. ¿Qué tipo de sensación fue esta? Ni él mismo lo sabía. Estamos a punto de llegar a la isla, debes prepararte para la próxima parte. Lee Junmu estaba ansioso, pero Knight estaba aún más ansioso. La persona enferma era probablemente un pariente cercano suyo. Pero desafortunadamente, había conocido a Lee Junmu demasiado tarde. Si bien ambos estaban extremadamente ansiosos, la serpiente del diablo viajó rápidamente a través del océano. La velocidad de movimiento de este enorme monstruo categoría bestia superó la de varios cientos de metros de cruceros grandes. Lee Junmu estaba bastante asombrado de que Knight pudiera controlar a esa criatura. ¿Cuán formidable era ella exactamente? Probablemente su fuerza no era peor que la de Wang Wu, que estaba a punto de avanzar a grandes maestros del flujo. Solo con una fuerza cercana a la de la capa de salvia sería capaz de controlar un enorme monstruo de categoría de bestia.
Después de 2 horas más, a medida que el estado de ánimo de Lee Jun-mu se volvía más sombrío con cada momento que pasaba, su destino finalmente apareció frente a ellos. Whole Mountain Island era un lugar extremadamente expansivo, su área superaba la de Blue Moon Island. Incluso desde una distancia de 10 kilómetros, Lee Jun-mu podía ver claramente las cadenas montañosas repartidas por toda la isla. La gran cordillera tenía alrededor de 2000 metros de altura, lo cual era bastante impactante, y atravesaba las selvas que ocupaban el 90% de la isla. Cuando Knight condujo a Lee Jun-mu a la isla, fue golpeado por un fuerte olor a jungla subtropical. Hasta entonces, no había visto rastros de hábitat humano. Muévete rápido, todavía hay una gran distancia que recorrer para llegar a la fortaleza del clan del Salón. Al siguiente instante, entraron en la jungla y comenzaron a correr. Lee Jun-mu incluso activó su gran corazón fortalecido 5 veces y desató el paso de pinza espiritual que podía moverse por todo terreno, solo entonces apenas pudo mantenerse al día con la velocidad de Knight. No era que su velocidad fuera lenta, sino que la gravedad del mundo de origen era extremadamente fuerte. A medida que aumentaron su velocidad, el viaje se hizo cada vez más exigente para él. Afortunadamente, la fuerza física de Lee Jun-mu no era mala. Aunque solo tenía la fuerza de 18 bueyes, la resistencia de su cuerpo carnal superó con creces ese valor. La noche se sorprendió cuando vio que Lee Jun-mu podía correr tan rápido. La jungla en la isla era extremadamente peligrosa. No era como la isla de la Luna Azul, donde los humanos habían eliminado no solo a las enormes bestias, sino también a las de categoría viciosa. Si Lee Jun-mu se encuentra con una bestia enorme, no tendría otra opción que escapar por su vida. Knight sacó una talla de madera del cráneo de un monstruo mítico. Después de eso, Lee Jun-mu notó que las bestias viciosas y los de arriba evitarían cruzarse en su camino. Lee Jun-mu envidió este artículo sacado por Knight que podría presionar a la mayoría de las enormes bestias. Definitivamente fue un artículo divino. En comparación con cualquier tesoro sabio, fue una subida de grado. Pero lo más raro de este artículo es que era extremadamente útil, en lugar de ser llamativo. Finalmente, después de viajar a una velocidad de 180 km por hora sin ningún obstáculo, llegaron al centro de la densa jungla. Allí, Lee Jun-mu descubrió numerosas casas que se extendían a lo lejos. Fue el primer testimonio de Lee Jun-mu de los aborígenes del mundo de origen. Mirando el número de casas, estimó que el número de miembros del clan Hall no superaría los 500. Cuando avanzaron, Lee Jun-mu, con su aguda intuición, descubrió que también había casas de árboles densamente construidas en lo alto de los árboles en los alrededores. Las posiciones elegidas para esas casas en los árboles eran bastante inteligentes. Después de prestar mucha atención, incluso descubrió muchos arqueros en ellos. Sin embargo, todavía no podía entender cómo estos aborígenes podían causar preocupación por la isla Blue Moon, que tenía más de 10.000 discípulos internos. Capítulo 364. Nat viudo. Con ojos curiosos, Lee Jun-mu miró los arcos de madera que sostenían los miembros del clan del Salón. En el momento en que su mirada cayó sobre ellos, su corazón dio un vuelco de miedo. El poder emitido por esos arcos de madera, sorprendentemente, estaba extremadamente cerca de su energía de llama y trueno. Inesperadamente, los aborígenes poseían una fuente de poder de nivel divino. Lee Jun-mu finalmente entendió por qué la gente de Blue Moon Island tenía aprensiones sobre los miembros del clan Hall. Con este grupo, todos cuyos miembros poseían una fuente de poder que superaba el nivel de cuasi-deidad, incluso si no les perteneciera personalmente, aún sería suficiente para aterrorizar a los demás. La llegada de la noche alarmó a todos los miembros del clan Hall en la fortaleza. Una gran cantidad de hombres y mujeres salieron de todos los rincones de la fortaleza y comenzaron a conversar en voz alta en un dialecto que Lee Jun-mu no podía entender. Había hombres y mujeres, ancianos y niños. Incluso había un grupo de estos últimos que evaluaban su extraña cara con ojos curiosos. Estaban perplejos porque el color de la piel y la apariencia general de Lee Jun-mu eran tan diferentes a los de ellos. Así es, los miembros del clan Hall tenían una gran diferencia en comparación con los humanos, que era que tenían una pequeña bocina que se elevaba hacia el cielo en la frente. Aparte de esto, su color de piel también era muy extraño. Lee Jun-mu observó furtivamente que la piel de los niños era amarilla. Se veía bastante enfermizo en comparación con la piel humana. Mientras los miraba, Lee Jun-mu no se sentía cómodo en absoluto, ya que le daba la sensación de que estaban infectados por bacterias. La primera impresión que estos niños le darían a cualquiera definitivamente sería que estaban extremadamente enfermos.
Aunque Lee Jun-mu no era alguien que juzgaba a las personas por las apariencias, todavía existía este tipo de sesgo profundamente arraigado. Cuando los niños se hicieron adultos, experimentaron una gran transformación. Su piel cambió de color de amarillo enfermizo a púrpura suave, lo que les dio un misterioso atractivo. Entonces, la razón por la cual Night cubrió todo su cuerpo y rostro debería ser por su piel de color púrpura claro. Después de todo, ella también es miembro del clan Hall, ¿verdad? Si eso era cierto, ¿cómo se infiltró en Blue Moon Island y fue aceptada dentro? Sin embargo, Lee Jun-mu no tuvo tiempo de reflexionar sobre esta pregunta por mucho tiempo. Pronto, los numerosos miembros del clan los llevaron a la casa más grande en el centro de la fortaleza. Después de eso, aparte de Knight, todos los miembros del clan Hall inmediatamente se arrodillaron frente a Lee Jun-mu golpeándose la cabeza contra la losa. ¿Qué están haciendo? Lee Jun-mu esquivó a un lado, no queriendo aceptar la reverencia de los miembros del clan Hall. Nuestro Nat viudo se está muriendo rápidamente, y vinieron a pedirte que la salvaras, tradujo Knight para él. ¿Qué es un Nat viudo? Vamos. Mientras hablaba, Lee Jun-mu ya entró a la casa. Allí, vio a una anciana acostada en la cama, su cuerpo emitiendo una gran cantidad de aura de muerte. Aunque todavía no había dejado de respirar, parecía más muerta que algunos cadáveres. ¿Qué está pasando? Esta no es la marca del envenenamiento, ¿verdad? El corazón de Lee Jun-mu se hundió. Aunque entendió que salvar a una persona para quien se habían sacado 4 manuscritos originales extraordinarios no sería tan fácil, no había esperado lo que vio. Solo cuando finalmente lo llevaron al paciente se dio cuenta de que Origin World tenía muchas cosas desconocidas y extrañas. Según Knight, Widowed Nat no tenía vitalidad, pero aún no había muerto. Y aunque Lee Jun-mu estaba a 1 metro de ella, ya podía sentir la presencia siniestra que se escondía dentro de su cuerpo que parecía estar a punto de estallar en cualquier momento. La viuda Nat es como nuestra madre. Su cuerpo no está infectado por un veneno altamente tóxico, sino que ha sido maldecido por el espíritu maligno de una antigua deidad. La noche no tenía muchas esperanzas hacia Lee Jun-mu. Si él no fuera un noble y no hubiera venido de la parte central del mundo de origen, ella ni siquiera lo habría traído ya que él era alguien que acababa de ingresar a la secta. Y Lee Jun-mu se sintió un poco incómodo. La extrañeza de este mundo era realmente difícil de comprender. Antes de esto, tenía absoluta confianza en salvar a alguien debido a 2 hechos. Primero, poseía una botella de agua de vida sagrada. No fueron las pocas gotas que había obtenido él mismo, sino una de las cartas de triunfo preparadas por Battles Sage Vega. No fue una sorpresa que ella hiciera eso, ya que no había mejor alternativa que el agua de vida sagrada para salvar la vida de alguien en una coyuntura crítica. Además de eso, también tenía la reversión de curación innata de la esencia de la planta. Con esta técnica de grado SSS junto con el agua de vida sagrada en su arsenal, Lee Jun-mu tenía plena confianza en salvar a cualquier persona. Sin embargo, eso fue solo hasta que supo que la persona enferma estaba bajo la maldición de un espíritu maligno de alguna deidad antigua, lo cual era simplemente aterrador. En su vida, no había conocido a ningún humano que hubiera entrado en el reino de las deidades, pero en ese momento había encontrado los rastros de una antigua deidad. Esta mujer que había sido maldecida por uno, que sabía qué secretos estaba ocultando. Lee Jun-mu sintió que había encontrado un asunto serio. Sin embargo, los manuscritos originales eran extremadamente importantes para él. Lo intentaré lo mejor que pueda. Después de algunas dudas, Lee Jun-mu endureció su resolución. Como ya había venido aquí, ¿cómo podría perderse esos manuscritos originales? Primero sacó el agua sagrada de la vida. Cuando retiró el corcho, la habitación oscura se llenó instantáneamente de una fuerza vital llena de vitalidad. Al darse cuenta de esto, un indicio de esperanza apareció en los ojos de los miembros del clan Hall. Después de todo, cuando todo estaba dicho y hecho, este era un tesoro que salva vidas de la 7ª dimensión. Incluso en el mundo de origen, esta agua de vida sagrada podría considerarse como un tesoro precioso raramente visto. Debía saberse que toda la 7ª dimensión tenía solo unos pocos árboles de vida sagrada de los cuales se podía obtener agua de vida sagrada. Si Battles Sage Vega no lo hubiera preparado para Lee Jun-mu, entonces habría sido imposible para él obtener una botella llena. Sin embargo, a pesar de que era una botella llena, solo tenía 30 gotas. La gente común en su último aliento solo necesitaría una gota para regresar de entre los muertos, pero para Byudonak, Lee Jun-mu usó 3 gotas. Cuando entraron en su boca, hubo una transformación inmediata. Los efectos aparecieron casi al instante.
El aura de la muerte, que anteriormente se extendió por todo el cuerpo de Widowmaker, se vio obligado a retirarse por una bola de luz verde. El aura de la muerte se está retirando. No esperaba que realmente lo lograras. Por primera vez, una fluctuación apareció en la voz de Knight. Sin embargo, antes de que terminara su segunda oración, el aura de la muerte, que se había estado retirando debido a los efectos del agua de la vida sagrada, comenzó a retomar su terreno. Aunque era muy lento, pero a esa velocidad, las 3 gotas de agua de vida sagrada podrían a lo sumo suprimir el aura de la muerte durante medio día. Los miembros del clan Hall que habían estado al mando al principio se callaron, la desesperación se extendió por sus rostros. Capítulo 365. Método de ahorro de Lee Junmu. Era la primera vez que Lee Junmu había encontrado un problema que no podía resolverse con agua de vida sagrada. ¿Por qué tal cosa no existía en su tierra? Independientemente de si uno estaba enfermo o había sido envenenado o incluso maldecido por algún espíritu maligno, todo podría resolverse con el agua sagrada de la vida. Por lo tanto, el asunto de que el viudonat del clan del salón estuviera bajo maldición fue un asunto sin precedentes para él. Por eso, Lee Junmu estaba completamente convencido de que esto se debía realmente a una antigua deidad. De lo contrario, ¿por qué el aura de la muerte permanecería suprimida solo mediodía, incluso después de que le hubieran dado 3 gotas de agua sagrada? Sistema, ¿cuál es la fuente de energía de este aura de muerte? Lee Junmu se sorprendió por esto, por lo que le pidió al sistema que lo analizara. Datos insuficientes, el sistema no puede analizarlos. Sin embargo, es cierto que la fuente de energía de este aura de muerte debería ser de mayor nivel que la energía de tu trueno de llama, por lo que el sistema no puede analizarla por el momento. El sistema no pudo ayudarlo. Sin embargo, todavía le decía que el aura de la muerte era sorprendentemente al menos un nivel más alto que una fuente de poder divino. Lee Junmu una vez más experimentó las profundidades de las aguas de Origin World. Luego, de repente, recordó que cuando descendieron al mundo de origen, encontraron un cadáver de dragón de varios cientos de kilómetros que se parecía a una cadena montañosa. Incluso si ese dragón había muerto hace mucho tiempo, todavía había un poder sin forma a su alrededor que empujó a todos. De hecho, solo por la existencia de ese cadáver, la jungla y las montañas de esa área habían sido sorprendentemente bloqueadas de la poderosa gravedad del mundo de origen. Cada vez que Lee Junmu pensaba en ese nivel de poder, su corazón comenzó a latir con fuerza por el miedo y la inquietud. ¿Está al mismo nivel que el poder de ese cadáver de dragón que vimos después de descender? Lee Junmu preguntó. Incapaz de comparar, el nivel del poder sin forma emitido por el cadáver del dragón es definitivamente varios niveles más alto que el de este aura de muerte. Sin embargo, esto es cierto, el sistema respondió sin la menor vacilación. El pensamiento de Lee Junmu resultó ser correcto. La presión emitida por el cadáver de ese dragón fue suficiente para suprimir el sistema, que definitivamente era algo con lo que el aura de la muerte no podía comparar. Poco a poco, Lee Junmu comenzó a comprender la clasificación de las fuentes de energía en el mundo de origen. Claramente, los expertos en flujo físico eran el nivel más bajo, poseían solo fuerza física. Los expertos en flujo formaron el siguiente nivel, y poseían la fuerza combinada de la energía de flujo y el cuerpo corporal. Grandes expertos en flujo formaron la tercera capa. Su energía de flujo se había fusionado con la energía de flujo oscuro para formar un poder mortal. Los expertos de Sage Flux fueron el cuarto nivel. Su fuente de poder era el poder mortal sagrado formado después de un cambio cuantitativo en el poder mortal. Más allá de eso estaba la capa divina que se alcanzó después del poder mortal sagrado transformado en poder divino mortal. Este era el nivel de poder al que las cuasideidades intentaban abrirse paso. Y debido a una combinación de coincidencias como los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano Sol, el poder mundial del mundo celestial y el castigo mundial del mundo origen, Lee Junmu también se topó accidentalmente con él. Poseía así la energía del trueno de la llama que se clasificó como poder divino mortal. Sin embargo, aunque Lee Junmu lo poseía, la amarga realidad era que no fue cultivado por él sino creado debido a la fusión con el castigo mundial de Origin World. Por lo tanto, no podía cultivar o fortalecer este poder que supera su nivel. Entonces el nivel de poder que infectaba al Nat viudo del clan del salón tenía que ser un poder divino de nivel superior. Por el momento, Lee Junmu lo clasificó como una antigua fuente de poder a nivel de Dios. En cuanto al cadáver del dragón, ese nivel de fuente de poder superó con creces su imaginación. Lee Junmu solo pudo establecerlo como el nivel más alto de poder que había encontrado en su vida.
De esta manera, Lee Junmu clasificó rápidamente los poderes de Origin Orden: expertos en flujo físico, expertos en flujo, grandes expertos en flujo de salvia, expertos en flujo divino y nivel de dios antiguo. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Knight habló a su lado. ¿Tienes algún otro método? Lee Junmu guardó el agua de su vida sagrada y dijo. Dado que este aura de muerte no puede ser suprimida por el agua de la vida sagrada, no hay necesidad de aumentar nuestra pérdida. Intentaré otro método. Lo pensó por un tiempo antes de suspirar sombríamente. Planeaba nunca revelar una inversión importante frente a los demás, ya que esta habilidad era una de sus mayores cartas de triunfo ocultas. La inversión de la curación innata de la esencia de la planta y la sustitución de la imagen fantasmal fueron las técnicas más confiables para salvar vidas en su arsenal. Pero si no usaba una inversión importante, el trabajo no se realizaría, y no planeaba renunciar al pastel de carne frente a él. Lee Junmu suspiró profundamente, endureciendo su resolución. Tengo otra técnica suprema para salvar vidas, pero requerirá un entorno compatible para funcionar. Traduce mi solicitud por ellas. Después de escuchar eso, un brillo pasó por los ojos de Knight, y comenzó a traducir las palabras de Lee Junmu para los miembros del clan Hall dentro de la habitación. Todos los que podían entrar en la habitación de Viudo Nat eran ancianos que poseían la máxima autoridad en el clan. Una vez que escucharon la solicitud, inmediatamente expresaron que, independientemente de lo que fuera necesario hacer, no dudarían en pagar ningún precio siempre que hubiera una forma de salvar a Widolot Nat. Anteriormente, Lee Junmu no había sido exactamente claro sobre la posición ocupada por Nat Viudo a los ojos de los miembros del clan, pero en ese momento, entendió todo. Solicitamos que nos ayudes. Permíteme decir en nombre de todos los ancianos del clan del salón que mientras rescates con éxito a nuestro Nat viudo, además de los manuscritos de la fuente de herencia, también obtendrás la amistad de los miembros del clan del salón. Dijo Knight mientras levantaba la estatua del monstruo en medio de la habitación. Lee Junmu tuvo una profunda impresión de esa estatua de madera y sintió un profundo temor hacia ella. Pero comparado con eso, las palabras de Knight de que sería considerado un amigo del clan Hall hicieron que su corazón latiera mucho más rápido. Capítulo 366. Uso de la cantidad para combatir la calidad. La oferta fue una que Lee Junmu no pudo ignorar. Si realmente pudiera obtener la amistad de los miembros del clan Hall, muchos problemas podrían resolverse fácilmente en el futuro. Después de todo, el clan del salón que tenía alrededor de 500 miembros había asustado a la secta Luna Azul que tenía más de 10.000 discípulos internos. Es por eso que Lee Junmu era muy consciente de que el clan del salón no era tan simple como parecía en la superficie. Muy bien, entonces haré lo mejor que pueda. Afortunadamente, el entorno por aquí está de acuerdo con los requisitos de mi método de rescate. Sin embargo, odio tres cosas que decir. Lee Junmu levantó 3 dedos y dijo en voz más alta. Primero, quiero que tu Nat viudo sea trasladado a la región donde el bosque es más denso y tiene una vegetación exuberante. Segundo, cuando desate mi técnica de curación, todas las plantas y la vegetación en los alrededores morirá. En el peor de los casos, todo el bosque podría arruinarse. En tercer lugar, este método de curación que poseo no se puede transmitir a los extraños. Mientras todos acepten asumir los costos, intentaré mi mejor esfuerzo. Y después de haber tenido éxito, se me debe permitir elegir una de las armas utilizadas por tu clan. Lee Junmu declaró firmemente su precio. Pronto, los ancianos consultaron por un momento y rápidamente aceptaron. Al instante, las personas que estaban afuera entraron para trasladar a Widolot Nat al lugar prescrito. Fue bueno que su fortaleza se construyera básicamente en el abismo del bosque donde la vegetación era más densa. Solo tenían que trasladar al Nat viudo al bosque fuera de la casa. Por lo tanto, todos los preparativos se completaron en mediodía. Lee Junmu luego extendió su mano y la presionó en la frente del Nat viudo. Apenas había tocado su cabeza, cuando sintió el espíritu maligno lleno de voluntad negativa interminable que comenzó a precipitarse hacia su mar de conciencia, moviéndose a lo largo de su dedo. De hecho, la magnitud del peligro que enfrentaba Lee Junmu era extremadamente alta. Intentaba resistirse a un poder divino superior, que era extremadamente difícil. De hecho, había una alta probabilidad de que él también pudiera ser maldecido indirectamente. Pero después de la prueba con las 3 gotas de agua de vida sagrada, Lee Junmu tenía cierta confianza. Cuando el aura de la muerte corrió hacia su conciencia, Lee Junmu no dijo nada y usó el poder del mundo celestial de los 2 soles para resistirlo. Pero el poder de un mundo celestial de 2 soles era demasiado débil.
Frente al antiguo poder de nivel de Dios, solo podía durar unos 7 minutos. Luego, Lee Junmu usó la energía de flujo de su cuerpo para aumentar la supresión. Pero esta vez, podría aguantar aún menos tiempo. En un instante, su resistencia se rompió. Dado lo difícil que Lee Junmu estaba encontrando su tarea, se podía ver que Nat, viudo del clan del salón, era extremadamente formidable. El anciano aparentemente ordinario se había resistido sorprendentemente contra la invasión del aura de la muerte durante 18 días. ¿Qué tipo de broma fue esa? Después de probarlo personalmente, Lee Junmu entendió claramente la diferencia entre él y ella. Su flujo de energía, poder mundial, todos se agotaron en un cuarto de hora. Pero tenía otro poder, y esa era la energía de la llama del trueno. Piérdase. Explosión. En el centro del cofre de Lee Junmu, su pensamiento despertó un sol de trueno gris acero, y estalló un poder que superó con creces el nivel de energía de flujo. Lee Junmu tuvo que aceptar que la energía del trueno de llama era realmente digna de ser llamada como estar en el nivel divino, algo que era el objetivo de las cuasideidades. Aunque Lee Junmu solo había alcanzado el umbral menor y acumuló solo un poco de ese poder, todavía le permitió resistir contra la invasión del aura de la muerte. Aunque era una fuente de energía de mayor nivel que la energía del trueno de llamas, el aura de la muerte había dejado a su maestro, el cuerpo del dios antiguo, hacía mucho tiempo y perdió todo el control. Segundo, el campo de batalla principal aquí era el cuerpo de Lee Junmu. Debido a eso, la energía del trueno de llamas no solo obtuvo la ventaja del césped doméstico, sino que también se mezcló con el trueno de tribulación del castigo mundial. El trueno de tribulación era el poder más feroz del mundo. Aunque la parte que se había fusionado con el cuerpo de Lee Junmu era el nivel más bajo de castigo mundial, era suficiente para lidiar con el poder del espíritu maligno. Con el apoyo de la energía del trueno de llamas, Lee Junmu tuvo la oportunidad que necesitaba y comenzó a rotar la inversión de curación innata de la esencia de la planta. Aunque los efectos de esta técnica no fueron tan buenos como los de Major Reversal, Lee Junmu no solo estaba salvando a una persona en ese momento. También se resistía al poder de un dios antiguo con un poder que no era solo el suyo. Estaba usando la fuerza vital de toda la vegetación en Whole Mountain Island. Esta fue la base de su confianza detrás de su afirmación de salvar al Nat viudo. ¿Cuántos árboles había en la isla? La respuesta fue simple. Muchas. En verdad, tantos que Lee Junmu podría usarlos de forma extravagante. Con eso, estaba seguro de que el fragmento de la voluntad del dios antiguo no sería capaz de resistirlo. Ven, déjame ver si tu poder es mayor o el de la fuerza vital de la vegetación en toda esta isla. Lee Junmu siguió girando la inversión de curación innata de la esencia de la planta. En ese momento, se quedó descalzo en el suelo, usándolo como el medio y él mismo como el núcleo. Los más afectados por la técnica fueron los árboles en las cercanías de Lee Junmu. Eran extremadamente grandes y habían estado creciendo durante mucho tiempo. Algunos de ellos eran incluso mayores de 1000 años y llegaron al cielo. Su circunferencia era equivalente a más de 10 personas uniendo sus manos para hacer un círculo, y su altura era de más de varios cientos de metros. Pero en ese instante, se enfrentaban a una calamidad sin precedentes. La enorme fuerza de vida acumulada por ellos estaba siendo constantemente absorbida por Lee Junmu. Después de pasar por sus pies, esa enorme cantidad de vitalidad fue transferida a sus manos y solía resistir contra el poder del aura de la muerte. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Incluyendo a Knight, todos los miembros del clan Hall observaban atentamente todas y cada una de las transformaciones que ocurrían alrededor del cuerpo de Lee Junmu. En ese momento, había dos fuerzas diferentes alrededor de la mano de Lee Junmu. Uno era el aura aterradora de la muerte que era el invasor. No había mucho, pero su nivel era extremadamente alto. Era como una pequeña chispa que no se podía extinguir independientemente de la cantidad de agua que se vierte sobre ella. Y el otro poder era la gran fuerza vital. Para entonces, todos sabían por qué había pedido salir de la casa. En poco tiempo, el círculo de árboles más cercano a él tenía su vitalidad completamente agotada. Y esa calamidad no se detuvo. Continuó expandiéndose hacia el siguiente círculo de árboles antiguos. Capítulo 367. Regreso a la secta. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 9 horas, nadie podría decir cuánto tiempo continuaría la situación. Todos los espectadores olvidaron todo lo demás y siguieron esperando con el corazón en la garganta y el cuerpo temblando. Poco a poco, la noche se fue y llegó la mañana, seguida de la tarde. Finalmente, un miembro del clan Hall no pudo evitar gritar de sorpresa, lo que fue una gran perturbación en la atmósfera tensa.
Él tuvo éxito. Dios, Yunmu tuvo éxito. Cada vez más y más miembros del clan Hall comenzaron a unirse a los victores. Fue porque en ese instante, Lee Junmu finalmente pudo disipar el aura de muerte que había invadido su mano del cuerpo de la viuda Nat después de preservarlo durante un día y una noche completos. Su pelea había durado 28 horas. Mientras lo disipaba, Lee Junmu también había dispersado una gran cantidad de aura de muerte, lo que sin duda era una señal de éxito. Y efectivamente, ese paso había establecido su victoria. Después de que la mayor parte de la cantidad inicial del aura de la muerte se había dispersado, en otra hora, la cantidad restante también fue exterminada por la enorme cantidad de vitalidad. Finalmente, después de mucho tiempo, apareció un signo de vivacidad en la anciana que poseía la posición única de Viudonat en el clan del salón. Para cuando Lee Junmu detuvo la inversión de la curación innata de la esencia de la planta, los árboles en los alrededores de varios kilómetros se habían marchitado por completo. La quietud mortal prevaleció en el círculo que lo rodeaba. Aunque Viudonat había sido salvado con éxito, los alrededores de la fortaleza del clan se habían convertido en una zona de muerte. Los miembros de la tribu tendrían que cambiar, alejarse y construir una nueva fortaleza. Afortunadamente, no faltó la jungla en Hall Mountain Island. Por lo tanto, no molestó mucho a los miembros del clan Hall. Al menos, su Nat viudo había regresado después de pagar el precio. Dicen que eres muy capaz y la persona más mística que han conocido. Ahora, también puedes ser considerado el amigo más íntimo del clan del salón, tradujo Knight los vítores de los miembros del clan del salón. Les pido que les informen que Junmu está muy dispuesto a hacerse amigo del clan del salón. Espero que esta amistad pueda existir por toda la eternidad. Cuando Lee Junmu escuchó las palabras de Knight, rápidamente actuó y presentó sus respetos al clan del salón como su amigo. Sus acciones inmediatamente causaron que la mayoría del clan del salón lo mirara de manera favorable. Quedaron extremadamente impresionados por este modesto joven con etiqueta. Sus acciones los atraen con éxito más cerca. No eres malo, debes saber que eres uno de los pocos extranjeros aceptados por el clan del salón. Has obtenido su interés y amistad que no había sucedido en los últimos cientos de años. La noche todavía estaba cubierta con el vestido negro y la máscara negra, revelando solo sus ojos profundos. Pero Lee Junmu podía sentir que debajo de la máscara inexpresiva, había sonreído por primera vez. Lo encontró realmente hermoso, incluso si solo había visto el ligero cambio en sus ojos. ¿Tú, eres también del clan del salón? Lee Junmu estaba de buen humor. Aunque estaba cansado, no pudo evitar hacer la pregunta que estaba constantemente en su mente. Sí. Soy un miembro del clan Hall. La sangre que fluye en mi cuerpo podría no serlo, pero no tengo ninguna duda al respecto, respondió Knight con voz decidida. Su respuesta desconcertó a Lee Junmu. Durante los siguientes 2 días, permaneció en Hall Mountain Island como invitado. Los aborígenes usaron sus mejores manjares y lo entretuvieron con entusiasmo. Aunque el aura de la muerte había sido completamente eliminada del cuerpo de Widownak, ella se había debilitado y todavía estaba inconsciente debido a que había sufrido por mucho tiempo. Sin embargo, Knight dijo que mientras el espíritu maligno del antiguo dios no se apoderara de su vida, la viuda Nat no moriría. Después de 2 días, la condición de Lee Junmu fue restaurada. Luego decidió regresar a Blue Moon Island. En el viaje, había obtenido una gran cosecha. Primero, estaban los 4 manuscritos originales prometidos por el clan del salón. En segundo lugar, también había recibido un accesorio que era un cráneo en miniatura de una bestia mítica. Le dijeron que era el monte bestia del dios del fuego adorado por el clan del salón desde la antigüedad. Se llamaba Karluerter, y parecía un león y un demonio siniestro combinados en uno. Todos los miembros del clan Hall lo llevaron con ellos, y todos los que lo poseen fueron considerados miembros del clan Hall. Naturalmente, era solo un cráneo de bestia de grado ordinario y no uno de alto grado como el de Knight. A partir de entonces, Lee Junmu sabía que el estado de Knight era extremadamente alto en el clan del salón. El cráneo de bestia que había obtenido solo representaba que era comparable a un miembro ordinario, pero aún así, este tratamiento ya estaba rompiendo las reglas de un clan que no aceptaba a ningún extraño. Además, Knight le había dicho que los miembros del clan Hall no eran tan pocos como había visto. El mundo de origen era vasto y había miembros del clan Hall en otros lugares. Por lo tanto, su mayor cosecha no fueron los manuscritos originales, sino más bien la amistad de los miembros del clan Hall a quienes aún no había conocido. Además de eso, Lee Junmu también había obtenido un arma utilizada por los miembros del clan del salón. Una pica de madera.
Basado en la apariencia, era un lucio extremadamente ordinario que parecía bastante desagradable y contundente. Sin embargo, después de comprenderlo en los últimos días, Lee Junmu sabía que el material utilizado para crearlo era realmente muy famoso en Origin World y poseía una gran reputación. La madera del lucio provenía de árboles primitivos que eran árboles que tenían más de 10.000 años. En todo el mundo, había muy pocos árboles de 10.000 años, y cada uno de ellos era extraordinario. Y la nueva pizca de Lee Junmu fue creada a partir de la madera de los árboles primitivos. Se dijo que no podía ser dañado ni siquiera por las deidades. La pizca de madera del clan Al era muy misteriosa. Al usar la sangre de algunos monstruos junto con el jugo de un árbol, algunos patrones entrecruzados se habían dibujado sobre la madera, lo que causó que el lucio tuviera un poder misterioso que ni siquiera los dioses y los fantasmas poseían. Y ese poder era precisamente lo que había atraído a Lee Junmu. Le interesaba de dónde había venido un poder tan extraordinario que se acercaba a la capa divina y cómo había nacido. Capítulo 368. Fortalecimiento de los puntos de flujo. Lee Junmu solo podía dejar de pensar por el momento y permitir que el sistema lo investigue más tarde. Estupendo, nunca habría imaginado que un lucio podría poseer un poder comparable al nivel divino después de estar marcado por algunos patrones del clan del salón. Mientras cabalgaba sobre la serpiente del diablo para regresar a la isla de la luna azul, Lee Junmu estaba reflexionando sobre todo tipo de misterios del mundo de origen y escrutando cuidadosamente la pica en su mano. Este es el misterio del clan del salón, pero estas armas hechas de madera primitiva se están volviendo cada vez más raras porque los nats viudos en los clanes del salón de todas las regiones envejecen a medida que pasa el tiempo. La noche parecía haber tocado un asunto desagradable. Después de eso, perdió todo interés en hablar y ambos se quedaron en silencio. Sin embargo, por las palabras de Knight, Lee Junmu entendió que solo el Nat viudo podía crear las misteriosas armas del clan del salón. Esto le permitió comprender por qué el Nat viudo ocupaba una posición tan importante a los ojos de los miembros del clan del salón. Después de apresurarse durante 2 días, regresaron en secreto a Blue Moon Island. En ese momento, ambos partieron por iniciativa propia sin decir nada. Ambas partes habían desarrollado un entendimiento mutuo sobre no revelar el secreto del otro. Lee Junmu no filtraría que Knight fue sorprendentemente un miembro del clan Hall. O tal vez ella no era realmente un miembro del clan Hall, pero la facción detrás de ella era ciertamente así. La noche a su vez no revelaría que Lee Junmu poseía una técnica mística como la inversión de curación innata de la esencia de la planta. Al final, simplemente intercambiaron tarjetas de contacto y se fueron por caminos separados. Lee Junmu luego regresó a la 15ª región residencial. Después de entrar en la 50ª habitación, sacó la tarjeta de contacto de Knight y descubrió que Knight residía sorprendentemente en la 2ª región residencial. Pero ella no había declarado públicamente su fuerza actual en su tarjeta de contacto. Inesperadamente, es la 2ª región residencial. Quizás en poco tiempo, ella también entrará en la gran capa maestra de flujo, dijo Lee Junmu con un poco de decepción y frustración. Era consciente de que había 30 áreas residenciales en la isla Blue Moon, 3 de las cuales no eran para nuevos discípulos. Eran la 1ª, 2ª y 3ª regiones residenciales. La gente de Blue Moon Island llamó a estas 3 regiones mayores. También tenían otro nombre, y se trataba de regiones secretas. Solo aquellos cuya fuerza estaba cerca del nivel experto de flujo máximo y que poseían un fondo único podían ingresar a esas 3 regiones. Lee Junmu no había esperado que Knight fuera alguien de una de esas 3 regiones. Presumiblemente, ella había sido discípula de la secta Luna Azul durante mucho tiempo, mientras que Wanu era aún más feroz. Pertenecía a la 1ª región y era un anciano genuino. El viaje al salón de contribuciones podría considerarse bastante bueno. En su primera vez, conoció a 2 ancianos y logró su objetivo. Sin dudarlo, Lee Junmu colgó el tablero de en reclusión, no luchando en su puerta y se lanzó a estudiar la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Anteriormente no era una habilidad de batalla, no necesitaba ningún globo de transmisión de cultivo y podía cultivarse directamente. Lee Junmu entendió claramente que esta técnica secreta para fortalecer los puntos de flujo lo hizo empujándolos al límite de ruptura. En verdad, tal técnica no tenía mucho uso para la gente del mundo de origen. En circunstancias ordinarias, solo aquellos nacidos con una constitución débil lo necesitarían. Sin embargo, cuando esa técnica secreta que podría fortalecer los puntos de flujo y nutrir los meridianos cayó en manos de un descendiente como Lee Junmu, se convirtió en un tesoro enormemente precioso.
Solo por sí solo probablemente superaría los 5 trajes de batalla supremos para cualquier cuasi deidad en la Tierra. Era una técnica secreta para fortalecer los puntos de flujo, alcanzar 108 puntos de flujo y producir una fuente de poder de nivel de deidad personal. Los 3 umbrales mencionados anteriormente fueron precisamente las obstrucciones en el camino de las cuasideidades para ingresar al reino de las deidades. Eran la razón por la cual cada cuasideidad de todos los aviones había hecho todo lo posible para enviar a su representante al reino del origen para luchar por la oportunidad de escapar de las grandes cárceles. Y para entonces, Lee Jun-mu ya había cruzado 2 de los 3 umbrales, mientras que en cuanto al último, solo le faltaban 36 puntos de flujo para alcanzar el máximo. Pero cruzar este umbral fue algo fácil para alguien como él que poseía el método para refinar el grano de energía. Mientras tuviera suficientes puntos de contribución, podría ingresar a cualquier secta del mundo de origen e intercambiar sus puntos por una técnica para abrir los 36 puntos de flujo que le faltaban. Había que decir que en el último año en que habían estado lejos de la Tierra, Lee Jun-mu ya había obtenido una gran ventaja sobre los otros descendientes. En cuanto a la técnica Meridian Nurturing Flux Point, parecía ser una técnica ordinaria solo hasta que Lee Jun-mu echó un buen vistazo a su contenido principal. En ese momento, descubre lo extraordinaria que era la técnica secreta. No había esperado que hubiera una disparidad tan grande en el mundo de origen. Clan Hall, ¿cómo habían obtenido esta técnica secreta? Lo que sea, debe estar destinada. Lo que deben obtener es ayudarme a lograr mis objetivos. Cuanto más leía Lee Jun-mu, más fascinado estaba. Al principio, no había anticipado que la técnica secreta con un nombre ordinario ocultaría sorprendentemente un secreto tan grande. Cuando llegó al punto principal y leyó los pocos párrafos escritos por el creador al respecto, se sorprendió mucho. Nutrir meridianos, fortalecer puntos de flujo, expandir músculos, transformar sangre, sustituir órganos internos. En este mundo, la gente cree que los puntos de flujo son otorgados por los cielos y no se pueden cambiar. Esta opinión limita su crecimiento. En los 23.000 años del antiguo calendario de dioses, hubo una vez una deidad que se jactó de que los puntos de flujo humanos no son innatamente restringido y puede expandirse usando materiales celestiales. Durante mucho tiempo, la mente de Lee Jun-mu permaneció sumergida en las palabras del creador, tratando de comprender los límites del cuerpo humano. Con el tiempo, entendió que la gente común del mundo de origen cree que su constitución innata, que es la fuerza de sus puntos de flujo, es otorgada por los cielos. Esta opinión formó una barrera natural. Después de incontables años, hubo una deidad que casualmente descubrió que esta teoría universalmente reconocida estaba equivocada. Lo que ellos sabían como el límite del cuerpo humano no era tal, y no era una restricción impuesta por el mundo, porque la deidad había descubierto casualmente que la fuerza innata de los puntos de flujo podía mejorarse hasta el punto de abrirse paso. La teoría universalmente aceptada. ¿Pero qué significa exactamente? Capítulo 369. Preparando un elixir. Después de un cuidadoso escrutinio, Lee Jun-mu descubrió que el núcleo de la técnica del punto de flujo de nutrición meridiano eran las palabras en la primera línea que significaba nutrir el meridiano, fortalecer el punto de flujo, expandir el músculo, transformar la sangre y sustituir los órganos internos. Solo cuando alguien se volvió perfecto en estos 5 puntos, se pudieron desarrollar los puntos de flujo y se abrió un camino futuro de cultivo. Al principio, Lee Jun-mu no podía entenderlo. Pero después de leer el texto cuidadosamente por una vez más, de repente entendió que esta técnica de punto de flujo de nutrición meridiana era en realidad un fragmento desgarrado de una técnica que rompió el sentido común de Origin World. Fortaleciendo los puntos de flujo, nutriendo los meridianos. La técnica Meridian Nurturing Flux Point solo había tratado 2 de los 5 campos mencionados anteriormente. Según el autor, la deidad había dicho que si alguien nutría sus meridianos, fortalecía sus puntos de flujo, expandía sus músculos, transformaba su sangre y sustituía sus órganos internos al punto de perfección, entonces con la ayuda de algunos materiales celestiales, los puntos de flujo podrían romper el límite universal y avanzar a la siguiente etapa. Si alguien tuvo éxito en desarrollar sus puntos de flujo hasta ese punto, se habrían roto los grilletes del reino de la deidad y tendrían la oportunidad de ingresar al reino del dios antiguo. Después de descender al mundo de origen, esta fue la primera vez que Lee Jun-mu escuchó sobre tal idea y la existencia del umbral del antiguo reino de los dioses. A partir de eso, se pudo ver claramente que la técnica de punto de flujo de nutrición meridiana definitivamente perteneció a la historia antigua.
Debía saberse que de todos los nativos que Lee Jun-mu había conocido en Origin World, ninguno había abogado porque los puntos de flujo pudieran fortalecerse para la siguiente etapa. Las llamadas técnicas de fortalecimiento de puntos de flujo que Lee Jun-mu había estado buscando se centraron principalmente en tratar con la constitución innatamente frágil de los descendientes. Esas técnicas secretas solo complementaban la deficiencia y no desarrollaban los puntos de flujo a la siguiente etapa. Sin embargo, cuando leyó el manuscrito completo, se dio cuenta de que no era que la fuerza y el desarrollo de los puntos de flujo habían alcanzado el límite, sino que las personas que había conocido tenían un nivel demasiado bajo. Si no fuera por su viaje al clan del salón, Lee Jun-mu no habría sabido que existían dioses antiguos en el mundo de origen que tenían un nivel aún más alto de lo que las cuasideidades habían estado persiguiendo. Lee Jun-mu suspiró débilmente. El antiguo reino de Dios hacia el cual apuntaba la antigua técnica secreta estaba extremadamente lejos de él. Además, su manuscrito estaba incluso incompleto. Solo había obtenido un fragmento que permitiría que su cuerpo se desarrollara hasta el límite en el pasado. El fragmento remanente era solo eso, lo que lo hacía jodidamente inútil. Carecía de 3 de sus partes: expandir los músculos, transformar la sangre y sustituir los órganos internos. Después de mucho tiempo, Lee Jun-mu regresó al mundo real. Lo que necesitaba lograr en ese momento era complementar lo que tenía como descendiente. Todas las demás cosas podrían venir después. En poco tiempo, Lee Jun-mu salió de la habitación. Regresó a Wall Island, pero no se quedó allí por mucho tiempo. Después de ir a la ciudad neutral de la isla, gastó sin descanso 30.000 puntos de vida para comprar un tesoro de medicamentos y diferentes materiales antes de regresar. Al regresar, volvió a recluirse en su habitación. Para entonces, su mundo celestial ya no contenía a los dioses simios que lo dejaban en silencio, sin la vivacidad y vitalidad previas. Siguiendo los pasos de la técnica Meridian Nurturing Flux Point, primero estableció un caldero medicinal cerca de la primavera. Después de eso, sacó una serie de hierbas medicinales y otros ingredientes que había comprado en Wall Island. Así es. El primer paso para complementar la constitución débil y fortalecer los puntos de flujo fue inventar elixires. Por lo tanto, se podía ver que la llamada técnica secreta solo podía ser utilizada por aquellos que eran ricos. El precio para comprar una técnica secreta para complementar los puntos de flujo fue de al menos 5.000 puntos de contribución. Si también se agregan los costos de las hierbas y otros ingredientes que se comprarán, entonces si uno nació como un civil con una constitución débil, no tuvieron suerte. Necesitarían 9.000 puntos de contribución para complementar su deficiencia. Y eso no fue calcular los costos requeridos para cultivar las capas de expertos en flujo físico y expertos en flujo. Afortunadamente, Lee Jun-mu era una persona rica. Su riqueza no estaba en términos de monedas de arena de plata utilizadas por la gente común, sino más bien en la cantidad acumulada de moneda utilizada por los cultivadores. Puntos de vida. Pero incluso entonces, de los 1,3 millones que había obtenido de la primera venta de Crotón, no le quedaba mucho. Después de usar 3.000 puntos de contribución para comprar píldoras vinculantes de flujo, luego otros 3.000 para leer el resumen de los manuscritos originales, y finalmente 3.000 más para comprar los ingredientes, había gastado casi 900.000 puntos de vida en menos de 10 días. Si se filtraran esas noticias, sus compañeros discípulos probablemente caerían en la desesperación. 900.000 puntos de vida podrían comprar 900.000 granos de crotón de bajo nivel. Esa cantidad fue incluso suficiente para que algunos expertos en flujo duren toda su vida. Sin embargo, aunque la inversión fue bastante grande, la cosecha también fue igualmente enorme. Lee Jun-mu arrojó al caldero los 30 tipos de medicamentos y otros ingredientes, de acuerdo con la secuencia prescrita en la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Fruta de meridiano de sangre, seda de ratán, hierba de lentigo, médula de piedra, sangre de anguila rara, jugo de ciruelo frío, loto lunar, corazón de gasa del diablo, y así sucesivamente. Lee Jun-mu miró cuidadosamente todos los ingredientes y los arrojó con cautela uno tras otro. Algunos necesitaban ser arrojados al principio, y otros solo después de alcanzar cierta temperatura. También hubo algunos que solo podían arrojarse después de triturarlos y mezclarlos con otros ingredientes. Incluso el fuego debajo del caldero requería madera específica. Si cometiera el más mínimo error en cualquiera de los procedimientos, todo el proceso fallaría de inmediato.
Lee Junmu entendió que lo que tenía no era solo una receta secreta ordinaria para complementar la deficiencia de los puntos de flujo, sino una receta única de la técnica Meridian Nurturing Flux Point. En cuanto a lo potente que era en comparación con otra receta para fortalecer los puntos de flujo, sabría la respuesta después de probar el elixir que acababa de inventar. Afortunadamente, Lee Junmu no estaba refinando el elixir solo, sino que tenía la guía precisa del sistema. Por lo tanto, completó el proceso extremadamente difícil sin contratiempos, que fue uno de los beneficios de la asistencia del sistema. Si hubiera sido alguien más que no fuera un maestro de preparación de píldoras de clase extremadamente alta, entonces, sin probarlo varias veces, ciertamente no habrían podido tener éxito. Pero Lee Junmu ya había terminado con eso. Después de unas horas, cuando abrió la tapa del caldero, descubrió el elixir hirviendo como un caldo. Según el procedimiento, sacó un atributo de botella de hielo de jade y vertió cuidadosamente el elixir en él. Solo entonces respiró aliviado. Realmente no había sido fácil. La refinación de varias decenas de kilogramos de hierbas e ingredientes medicinales había producido solo varias decenas de gramos de elixir al final. Después de eso, Lee Junmu no se detuvo y llenó un baño de madera que había preparado hace mucho tiempo con agua del manantial. Luego vertió 3 gotas del elixir en la tina de agua. Al instante, el agua de manantial originalmente clara se volvió de color vermellón. Sin dudarlo, Lee Junmu se quitó la ropa y los zapatos y saltó a la bañera. Luego comenzó a rotar la energía de flujo en su cuerpo de acuerdo con la técnica secreta y todo su cuerpo entró en un estado especial. Con cada inhalación y exhalación, comenzó a absorber gradualmente el líquido medicinal. Capítulo 370. Un día. 1000 millas. El tiempo siguió pasando, y en un abrir y cerrar de ojos, una semana se había ido. Durante todo ese tiempo, Lee Junmu había permanecido en su habitación, permaneciendo en su mundo celestial para complementar la deficiencia innata en su constitución. Todos los días, se sumergía en el baño medicinal 3 veces. Después de salir del baño, percibiría claramente las transformaciones en su cuerpo. Según el método Meridian Nurturing Flux Point, el cuerpo humano era la raíz de todo. La cantidad de poder que uno podía acumular, así como el nivel de fuente de poder que podían tener, todo dependía de la carne de uno. Su fuerza física también determinó cuál era el nivel más alto de fuente de energía que podían sostener. Para una analogía, suponga que el cuerpo humano era un vaso. Su tamaño determinaría la cantidad de agua que podría contener. La calidad de los materiales utilizados para fabricarlo, mientras tanto, determinaría qué tan caliente podría estar la temperatura del líquido antes de que se rompieran las paredes. Es por eso que a pesar de que Lee Junmu poseía energía de trueno de llama, que era un poder de nivel divino, no podía usarlo de manera competente. No podía cultivarlo ni fortalecerlo, y cada vez que lo usaba, no podía ser excesivo o su cuerpo sería aplastado. Sistema, ¿cuál es la fuerza actual de mi cuerpo físico? Ese día, Lee Junmu finalmente no pudo soportar más y le preguntó sobre el progreso que había hecho. Durante los últimos 5 y 6 días, podía sentir que se estaba volviendo poderoso todos los días, pero no sabía cuánto. La fuerza de tu cuerpo carnal ya ha alcanzado 29 bueyes. Este es un ritmo increíble de desarrollo. Además, tu energía de flujo explosivo se ha vuelto aún más formidable. Todo está fuertemente relacionado con su cultivo de la técnica Meridian Nurturing Flux Point, el sistema respondió de manera concisa. ¿Qué? ¿29 bueyes? En ese instante, Lee Junmu estaba asustado por su propio progreso en los últimos días. Casi no podía creer que en los 6 días en que había estado cultivando la técnica Meridian Nurturing Flux Point, la fuerza de su carne había alcanzado 29 bueyes. En comparación con su fuerza inicial de 18 bueyes, fue un aumento de 11. ¡Qué velocidad de progreso tan aterradora! En otras palabras, su fuerza había aumentado en aproximadamente 2 bueyes cada día. Eso fue indignante. El sistema lo pensó por un momento y luego agregó. Sí, además de cultivar el método Meridian Nurturing Flux Point, también ha tenido 5 comidas al día. Como ha comido una gran cantidad de grano de potencia de grado extremo, su progreso ha sido más rápido. De lo contrario, otros permanecerían eternamente incapaces de lograr ese tipo de velocidad de progreso. Solo Lee Junmu sabía cómo había pasado los últimos 6 días. Sería difícil para otros replicar su forma de cultivar.
Además de sumergirse en un baño medicinal 3 veces al día, así como rotar su energía de flujo de acuerdo con la técnica Meridian Nurturing Flux Point, comió la cantidad de granos de energía que su cuerpo podía mantener todos los días. Superó lo que incluso los grandes maestros de flujo normales usaban. Por lo general, el cuerpo de un gran experto en flujo normal puede sostener como máximo 20 granos de grano de potencia de grado extremo para mantener las funciones corporales y mejorar su fuerza física. Este fue el límite extremo. Una vez que su cuerpo les informara que estaba lleno, no comerían. Eso fue porque incluso si comían más, sería en vano. Los granos de energía extra no serían absorbidos por su cuerpo para convertirse en fuerza. Sin embargo, Li Yunmu era diferente. Todos los días comía 5 comidas y consumía alrededor de 30 granos de potencia de grado extremo cada vez. En otras palabras, consumía alrededor de 150 granos de grano de potencia de grado extremo todos los días. Cuando la capacidad de absorción de su cuerpo mejoraba, incluso podía consumir 200 granos, que era fácilmente 10 veces más que los grandes maestros de flujo normales. La razón detrás de esto fue el baño medicinal basado en la receta de la técnica Meridian Nurturing Flux Point, así como su cultivo de los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol. Dado este hecho, la disparidad entre las técnicas de refinación corporal a nivel divino en comparación con otras técnicas de refinación corporal podría ser fácilmente testigo. Claramente, el castigo mundial que Li Yunmu había atraído accidentalmente le había dejado una gran bendición, de lo que él mismo no se había dado cuenta hasta entonces. Aunque no podía cultivar la fuente de poder de nivel de deidad, mientras el gran sol y el trueno nutrieran su cuerpo, la cantidad de granos de poder que podría absorber superaría en varias ocasiones la de los expertos en flujo del mismo nivel. Afortunadamente, puede haber muchas cosas que le faltaban, pero los granos de poder, específicamente los granos de poder de grado extremo, era algo que ciertamente no le faltaba. De lo contrario, dado que todos los días consumía más de un centenar de ellos, se habría ido a la quiebra hace mucho tiempo. La cantidad que consumió podría ser igual a 6.700 granos de grado inferior para la gente común, o unos 700 puntos de vida. Solo los maestros de las 10 habitaciones superiores probablemente podrían soportar tales gastos diarios, e incluso ellos con extrema dificultad. Entonces, ¿qué pasa con el progreso del fortalecimiento de los puntos de flujo? Li Yunmu preguntó de nuevo. Sus puntos de flujo tienen alrededor del 80% de la fuerza de los nativos. El sistema lo había analizado claramente hace mucho tiempo, dada la rapidez con la que había respondido. La fuerza de los puntos de flujo de Li Yunmu era solo del 60% de la de un nativo antes de que comenzara a cultivar la técnica de punto de flujo de nutrición meridiana, pero ahora estaba cerca del 80%. Aunque todavía no había reparado el defecto en su cuerpo por completo, se estaba acercando rápidamente. Li Yunmu estaba convencido de que mientras pudiera sumergirse en el baño medicinal durante 10 días más, no habría mucha disparidad entre sus puntos de flujo y los de un nativo. Entonces sería el primero en lograr el sueño largamente deseado de las cuasideidades de la Tierra. De repente recordó que mañana sería el día en que se suponía que debía encontrarse con Zhen Quan. Pensando en ello, decidió detener su reclusión por el momento. Todavía queda medio día. Dado que mis puntos de flujo se han fortalecido, debería tratar de verter energía de flujo en ellos. Pensando en el mañana cuando enfrentaría circunstancias desconocidas, Li Yunmu no podía sentir satisfacción en su corazón. En cambio, aprovechó la oportunidad para aumentar su fuerza. Dado que la fuerza de sus puntos de flujo se había incrementado en un 20%, se podía verter más energía de flujo en los 72 puntos de flujo en su cuerpo. Al siguiente instante, Li Yunmu sacó una píldora de flujo sin dudar y se la tragó para comenzar a cultivar nuevamente. Podía sentir claramente que la naturaleza del poder proporcionado por la píldora de unión de flujo era similar a los cristales de energía de flujo en su tierra. Pero incluso si la píldora era de un tamaño extremadamente pequeño, la energía de flujo contenida dentro de ella superó con creces la cantidad acumulada dentro de un cristal de arco iris de alto grado. Una energía de flujo tan amplia. ¿Cómo se refina exactamente esta píldora de unión de flujo? Hasta entonces, Li Yunmu no había sido capaz de descubrir el método para refinar las píldoras vinculantes de fundente. Si lo aprendiera, probablemente podría alcanzar rápidamente a la gente de Naito al calibre de Wanu. Según su comprensión, una píldora vinculante de flujo contenía 50 veces más energía de flujo que un cristal de flujo de arco iris.
No era de extrañar entonces que una píldora costara 300 puntos de contribución o 30.000 puntos de vida. Lee Junmu solo se había tragado una píldora, pero los 72 puntos de flujo que se habían ampliado recientemente se llenaron por completo. La cantidad total de tiempo utilizado fue de 1 hora y 30 minutos. La píldora de unión al flujo no solo contenía 50 veces más energía que un cristal de arco iris, sino que la velocidad de absorción también era sin precedentes. Para Lee Junmu, que experimentó este tipo de cultivo por primera vez, fue como tomar un cohete para viajar después de usar un automóvil durante toda su vida. Sistema, ¿cuál es la fuerza actual de mi energía de flujo? Preguntó. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte, hasta luego.